Buenos días, mi nombre es Santiago Salazar del curso 11.1 y hoy junto a mis compañeros Johan Guevara, Alison Calvachi y Valentina Yudets les vamos a exponer acerca del electroscopio. Bueno, primero, ¿qué es un electroscopio? Un electroscopio es un aparato muy antiguo que a pesar de su antigüedad fue fundamental para el estudio de las cargas eléctricas. Este era usado también para detectar la presencia de una carga eléctrica en cuerpos cercanos y también para determinar si la carga del cuerpo era negativa o positiva. Este objeto era un objeto de medición cualitativa, es decir, que no va a decir como tal el valor exacto de la fuerza eléctrica, del valor del campo, sino que nos va a indicar cuál es el signo o la carga que tienen los cuerpos. Esto se debe a la interacción que hay entre las láminas, como verán más adelante. Ahora, yo les voy a explicar acerca de los principios físicos que afectan e incurren dentro del electroscopio. El primero es la ley de Coulomb, la cual nos dice que dos objetos, si están cargados con la misma carga, sea positiva o negativa, estos se van a repeler, no se van a poder acercar entre sí. Pero si estas cargas son diferentes entre los objetos, por ejemplo, uno positivo y otro negativo, se van a acercar de manera natural. Y el segundo es el principio de conservación de la carga, el cual nos dice que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, sino que ésta se va a ir transformando y se va a ir conduciendo a través de algún conductor hacia otro objeto. Esto se puede evidenciar más adelante, como verán, en el electroscopio, ya que al momento de la carga pasar por la varilla de metal llegando hasta las hojas de aluminio, estas hojas de aluminio se van a repeler entre sí, demostrando que tienen una misma carga, sea positiva o negativa. Además, a mayor fuerza, mayor será la repulsión de esta entre las dos hojas de aluminio, por lo que habrá una mayor carga entre los campos de estas hojas de aluminio. A continuación voy a explicarles las aplicaciones más comunes de la electrostática. La primera se encuentra en la educación, ya que este, al ser un experimento relativamente sencillo y fácil de hacer en casa y que además no conlleva un gran riesgo para quien lo hace o usa, es muy común de hacerlo en experimentos o laboratorios de física dentro de bachillerato, ya que este demuestra de manera básica, visual y sencilla de entender los principios básicos de la electrostática. Ahora, moviéndonos a un campo más profundo o interesante, por decirlo de alguna manera, el electroscopio también se usa en la detección de radiación ionizante. Primero, un electroscopio mejorado al que tenemos en nuestro caso, que en ese caso es con láminas de oro y no de aluminio, que el oro es un mayor conductor. Ese electroscopio, al ser puesto dentro de una cámara especial, en el cual se está llenando la cámara de rayos alfa o beta, los cuales ionizan el aire, volviéndolo un conductor, hacen que las láminas se descarguen poco a poco acercándose. Y también un indicador de la potencia de la radiación ionizante es la velocidad con la que las láminas se acercan entre sí, ya que a mayor potencia de la radiación, es decir, que va drenando la carga de las láminas, más rápido se van a acercar estas propias láminas entre sí. Bueno, a continuación les voy a contar un breve relato sobre la historia del electroscopio. El primer avance hacia el electroscopio fue el Versorium, que este fue creado por el científico William Gilbert alrededor del año 1600. El Versorium prácticamente constaba en una aguja metálica que podía girar libremente cuando se acercaba a un objeto cargado eléctricamente. Este podía detectar las cargas, pero no podía medirlas. Años después, en el siglo XVIII, se fueron presentando modelos más sofisticados, eh, pero siendo el más conocido el desarrollado en 1786 por Abraham Bennett, el cual era el electroscopio de láminas de oro. Este consistía en dos láminas de oro o de aluminio delgadas
suspendías sobre un frasco, dentro de un frasco, y cuando se acercaba un objeto cargado, estas se separaban ya que eh, estas adquirían la misma carga. Este fue uno de los modelos más importantes en la época y fue uno de los más usados en experimentos y en descubrimientos. También ese electroscopio fue muy importante, ya que con el paso de los años, a finales del siglo XIX, se pudo observar que los electroscopios se descargaban sin una razón aparente cuando habían ciertos minerales cerca. Entonces esto fue un paso hacia el descubrimiento de la radiactividad por Henry Becquerel. Buenos días, mi nombre es Alison Valentina Calvache del curso 11.1. El día de hoy les voy a explicar qué es un electroscopio y qué es un electrómetro. Un electroscopio es un instrumento que sirve para detectar si un cuerpo tiene carga eléctrica. Este electroscopio funciona observando el movimiento de algunas láminas o una aguja metálica que se separan cuando el aparato se carga, indicando la presencia de electricidad estática. Ahora les voy a explicar qué es un electrómetro. Un electrómetro es un instrumento que mide la cantidad o el potencial de una carga eléctrica con gran precisión. A diferencia del electroscopio, es que el electrómetro no solo detecta la presencia de la carga, sino que nos permite cuantificar y conocer la magnitud exacta de la carga. Ahora les voy a explicar las partes de un electroscopio. La primera parte del electroscopio es su varilla metálica. Este nos ayuda a conducir su carga eléctrica hacia el interior del aparato o del frasco. La segunda parte sería la perilla o esfera metálica. Esta se encuentra en la parte superior y es por donde se recibe la carga. La tercera parte sería las hojas metálicas. Estas hojas metálicas están unidas al extremo inferior de la varilla y se separan cuando éste presencia una carga. La cuarta parte sería el frasco o el recipiente. La función del frasco o el recipiente es que protege las hojas del aire y de corrientes externas para que no se muevan por otras causas. La quinta parte de este sería su tapón aislante, que sujeta la varilla en la parte superior del frasco y que impide que la carga se escape. Del tercer tema que yo les voy a hablar es del polo a tierra. El polo a tierra también puede ser llamado puesta a tierra. Este polo a tierra es un sistema que conecta las instalaciones eléctricas de un edificio o aparato directamente con la tierra. Cuando hablamos que está directamente conectado con la tierra, es que está conectado con el suelo. Para que en caso de que tengamos una falla eléctrica, la corriente se descargue pues de forma segura, sin dejar ningún herido ni ninguna secuela. Lo otro que también les quiero contar es la función principal del polo a tierra. La función principal del polo a tierra es proteger a las personas y a los equipos eléctricos de descargas o sobrecargas eléctricas. También les voy a contar cómo funciona el polo a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito, también llamado como fuga de corriente, el polo a tierra dirige esta electricidad hacia el suelo, pues en lugar de que pase por una persona o dañe pues los equipos tecnológicos.
Y listo, esto fue todo por el día de hoy en la exposición de electroscopio y electrómetro. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación les voy a dar unos breve definición sobre algunos temas que son claves para entender un poco más sobre el tema. La primera es de carga eléctrica. Como bien sabemos, la materia está conformada por protones con carga positiva y electrones con carga negativa. Cuando un cuerpo pierde o gana electrones, queda cargado eléctricamente, y un cuerpo cargado eléctricamente, sea positiva o negativamente, depende del signo, puede atraer o repeler a otro cuerpo. La otra definición es inducción eléctrica. Básicamente es el proceso mediante el cual un cuerpo cargado puede reorganizar las cargas de otro cuerpo al acercarse. El otro término es conducción eléctrica. Básicamente es el proceso mediante el cual se puede transferir las cargas de un cuerpo hacia otro al tener un contacto. Cabe recalcar que ahí puede haber una interacción a distancia o también habiendo un contacto. Y el último término es la repulsión de cargas. Esto básicamente es que las cargas del mismo signo se van a repeler y las cargas de signo opuesto se van a atraer. Bueno, aquí en este instante tengo un globo cargado, ya cargado eléctricamente, y lo que voy a hacer es que al acercarlo a la bola de aluminio se van a separar las láminas. Como lo mencioné anteriormente, el electroscopio de láminas de oro está conformado básicamente en este experimento por dos láminas muy delgadas de aluminio, las cuales están suspendidas dentro de un frasco de vidrio. Estas están suspendidas por una vara metálica, y también podemos evidenciar que hay una bola de aluminio. Como pudimos ver anteriormente, la bola, al acercar el globo cargado eléctricamente hacia la bola de aluminio, las dos láminas van a adquirir la misma carga. Por lo tanto, podemos ver que como que se separan. Esto es porque, como les dije, cuando dos cargas tienen el mismo signo, estas se van a repeler. Cabe recalcar que el electroscopio se hizo en un principio, ya que a principios de la investigación en la electricidad ya se conocía como tal que había como una fuerza que actuaba, pero esa no se podía ver, era como una fuerza invisible, y esto se hizo básicamente para evidenciar el efecto que tenían las cargas eléctricas. En conclusión, el electroscopio es un instrumento muy básico, sencillo, pero muy importante en la historia de la electricidad, ya que pudo tener ciertos avances en la electricidad y, como lo dije anteriormente, la radioactividad. ¿Para qué se usa el electroscopio? El electroscopio se utiliza principalmente para los experimentos de electrostática, es decir, en el estudio de cargas eléctricas en reposo. Sirve para detectar la presencia de cargas en un objeto. Por ejemplo, cuando tenemos un globo y lo frotamos con nuestro cabello, al colocarlo en el electroscopio, este reaccionará indicando que el globo está cargado. También permite mostrar la transferencia de carga por contacto o inducción. Esto ayuda a entender cómo los objetos pueden cargarse sin necesidad de tocarlos directamente.
Además, en algunos contextos científicos, el electroscopio se utilizó para detectar radiaciones ionizantes, ya que estas producen cargas que el electroscopio puede evidenciar. Conceptos de electricidad estática. Primero, carga eléctrica. Es la propiedad física de la materia que hace que los objetos se atraigan o repelan. Hay dos tipos, positiva que se representa con el signo más y negativa que se representa con el signo menos. Ahora, electricidad estática. Es el acumulamiento de carga eléctrica en la superficie de los cuerpos. No fluye como la electricidad en los cables, sino que permanece en reposo hasta descargarse. Ahora, conductores y aislantes. Los conductores son los materiales como los metales que permiten que las cargas se muevan fácilmente. Por ejemplo, en nuestro electroscopio son las láminas de metal que hacen pues que las cargas se muevan fácilmente. Ahora, aislantes, que los aislantes son los materiales como el plástico, vidrio o madera que no permiten que las cargas se muevan libremente, y que nuestro electroscopio pues sería el vaso de vidrio, que eso sería un aislante. ¿Cómo se identifica el tipo de carga? El electroscopio no solo nos muestra cuando un objeto está cargado, sino que también nos ayuda a diferenciar si la carga es positiva o negativa. Si tenemos un objeto cargado y lo acercamos al electroscopio, las láminas metálicas de este se separan porque adquieren cargas del mismo signo, por lo tanto se repelen. Para saber de qué tipo de carga se trata, necesitamos un objeto de referencia cuya carga ya se conozca. Al comparar la reacción del electroscopio y el objeto de referencia, se puede determinar si la nueva carga es igual de mismo signo o contraria de signos opuestos. Este proceso muestra el principio fundamental de la electricidad, que es cargas del mismo signo se repelen y cargas opuestas se atraen.